Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer el 60, el problema 60 propuesto del capítulo 8. Fíjense bien, dice así: entra dióxido de carbono a un compresor a 100 kilopascales y 300 Kelvin a razón de 2 kilogramos y sale a 600 kilopascales y 400 Kelvin. Fíjense algo muy importante, aquí los compresores, y es una norma que entran, fíjense bien, a presión atmosférica, a temperatura atmosférica, y salen a presiones obviamente más altas. Esta es una relación de 6 a 1, o sea, por cada 100 que entran, salen 600. Ya es una relación del compresor de 6 a 1 y sale más caliente, o sea, el aire cuando se comprime sale más caliente. Y por eso es que idealmente, o sea, si la temperatura de salida fuera igual a la de entrada, sería el compresor más eficiente. Pero bueno, no hemos todavía encontrado los mecanismos para poder comprimir de manera isotérmica, que es la manera más eficiente de hacerlo, ¿no? Bueno, en este ejercicio se da una compresión que no es isotérmica, pero dicen aquí, miren, determine el suministro de potencia al compresor si el proceso el proceso no tiene irreversibilidades. Suponga que el entorno está a 25. Bueno, aquí ya me dan la respuesta. Vamos a llegar a esta respuesta. Muy importante aquí, muchachos. El hecho que no tiene irreversibilidades, lo que me está queriendo decir es que lo que tendré que encontrar es el trabajo reversible, o sea, el trabajo que hace un compresor imaginario, no imaginario, es que un compresor ideal, un compresor que existe en el papel y en las leyes de la termodinámica para llevar desde 100 hasta 600, desde 300 hasta 450 con esta razón. O sea, aquel compresor que realmente solo funciona en el papel, ya. O sea, que es un compresor teórico, pero que en la realidad no existe. Me están preguntando ese compresor teórico, ¿cuánto consume? Y van a decir ustedes, ¿y para qué me sirve eso? Si en la realidad lo que me voy a encontrar son compresores reales, no teóricos. Pero bueno, sepan ustedes que ustedes necesitan saber, hay veces ese límite teórico, para que ustedes sepan que cuando compren un compresor, valga la no, cuando compren un compresor que comprima, ahí valga la redundancia, de esta condición a esta otra condición, entonces dirán ustedes, ¿y cuál compresor será el más eficiente? ¿O este compresor realmente está siendo eficiente? ¿Con quién lo comparo para saber si mi compresor es eficiente? Con el compresor teórico. O sea, ustedes sabrán que su compresor real nunca va a consumir menos energía que el compresor teórico. El compresor teórico es aquel compresor que consume la menor cantidad posible de energía. Es aquel compresor que, imagínense ustedes, que no calienta, que no tiene fricción, que comprime el gas tan despacio, pero tan despacio, ya, que es tan ordenadita la compresión. ¿Ya? Entonces, ese compresor será como mi punto de referencia. Ese compresor consume una cantidad, llamaremos 10. Un compresor real no puede consumirle 10, porque 10 solo consume el compresor teórico. Un compresor real le consumirá 15. Pero si le consume 14, es mucho mejor. Y si le consume 13, mucho mejor. Si le consume 12, 11. 11 está muy cerca de 10, que es el teórico. Ya, me consume 10.5. Este es un excelente compresor porque cada vez se acerca más a mi compresor ideal. Y ese es el sentido que tiene esto, muchachos. No solamente resolver el problema. Quiero que ustedes entiendan de que nosotros los ingenieros idealizamos muchos modelos de tal modo que luego lo que construimos o lo que pensamos construir lo comparamos con esos modelos ideales. Pero bueno, ¿cómo se resuelve este problema? La solución va así. Bueno, sabemos que un CO2 es un gas ideal, se comprime constantemente de un estado especificado a otro. La entrada de energía al compresor, si el proceso no implica irreversibilidad, debe determinarse. O sea, tenemos que determinar, dice, si no tiene irreversibilidad, estamos hablando que es un proceso ideal, teórico, un proceso reversible. ¿Qué suposiciones habrán? Bueno, flujo constante, ya sabemos que es un compresor, dispositivo de flujo estacionario, como le dicen.
los cambios de energía cinético potencial son insignificantes, porque si ustedes se fijan en el ejercicio, en ninguna parte me habla de velocidades, de diámetros de entrada, de salida, ahí se desechan. El CO2 es un gas ideal, con calores específicos constantes. Aquí lo vamos a utilizar con el método de calores específicos constantes, es decir, que no vamos a utilizar la tabla 17, sino que vamos a utilizar, se acuerda aquella que sacamos una temperatura promedio y todo eso. Aquí se ve, miren, ve, 300 y 450, ¿qué es esto? Era la temperatura de entrada y de salida. 300 más 450 sumados entre 2 me da 375. Con ese calor yo me voy a ir a las tablas. ¿Cuál es la tabla? La tabla A2B. Me voy a la tabla A2B. Ya, y me busco CO2. Aquí está. A 375. O sea que está en medio de estos dos valores. Miren. El valor de CP me dará en medio de estos dos, ya, en medio de 0.895 y 0.939. Y el K me dará entre 1.268 y 1.252. Bueno, entonces aquí me dan ya los valores. Y ustedes fijan que además el valor R da 0.1889, que lo saco de la tabla A2A. Que será esta misma tabla, vamos a ver, aquí ve, para CO2, miren, el valor constante R es este de aquí, 0.1889, y entonces tengo aquí 0.1889. Ya sabemos de dónde sacamos estos datos. Acuérdense que estamos utilizando, lo voy a resaltar aquí, ve, esto de aquí, ve, calores específicos constantes. Calores específicos constantes. Ya. Ok, hacemos un balance de exergía. Nosotros sabemos que el balance de exergía total, o sea, la exergía por unidad de masa, será la exergía que entra menos la exergía que sale, menos la destrucción de exergía, será igual al cambio de exergía del sistema. Pero nosotros sabemos que, por ejemplo, aquí si ustedes se acuerdan, decía que el ejercicio, por alguna parte decía que el proceso no implicaba irreversibilidades. Aquí igual dice, ¿ve? No tiene irreversibilidades. Si no tiene irreversibilidades, entonces ¿qué pasa con la exergia destruida? Esto, miren, tiende a cero. Se cancela. Y igualmente el cambio de exergia en un dispositivo de flujo estacionario tiende a ser igual a cero. Entonces al final de cuentas lo que me queda es que exergia de entrada es igual a exergia de salida. ¿Cuáles son las exergias que van entrando? Miren, la que está aquí va en este flujo. Este flujo de aquí lleva exergia, obviamente. El trabajo que yo le voy a agregar también lleva exergia. Y luego esto que viene aquí lleva exergia. Ya, hay una exergia que entra con el flujo, una exergia que entra con el trabajo de flecha y una exergia que sale con el flujo. Voy a borrar estas porque creo que podrán distorsionarnos. Pero ya entendimos entonces que la exergia que entra, ustedes se fijan, es el flujo másico por el sí. Esto de aquí es esto, ¿ve? Más esto, o sea, todo esto de aquí, ¿ve? Todo esto de aquí es exergia que entra. Y todo esto de aquí, flujo másico por el sí2, será la exergia que sale. Ya. Entonces, si al final de cuentas vemos que el trabajo reversible, esto lo pasamos para el otro lado. Y nos queda que Si2 es el trabajo reversible, será flujo másico por Si2 menos Si1. ¿Y quién es Si2 menos Si1? Bueno, me voy a ir a las fórmulas o el tablita de fórmulas que tengo que tener copiadas y me doy cuenta que es este valor de acá. Aquí la energía cinética y la potencial en esa fórmula que yo les menciono, pues será cero, porque no tengo que considerarla, así lo decía el ejercicio al principio. Entonces, el trabajo reversible será todo esto que está aquí, ¿ve? Esto que está acá lo voy a resaltar. Trabajo reversible será esto de aquí. Ya. Pero me hace falta determinar la entropía 2 menos la entropía 1. Y esta entropía 2 menos entropía 1 para los procesos con calores específicos constantes ya está definido, que es esta fórmula de acá. Ya. Con esa fórmula de ahí
Solo meto valores, miren. El CP, que lo había encontrado. T2 y T1 me lo da el problema. El R lo encontré en tablas. P2 y P1 me lo da el problema. Y encontré S2 menos S1. O sea, lo que va aquí, adentro de esta fórmula. Esto de aquí es únicamente lo que está dentro de esta fórmula. Entonces, ya una vez que tengo esto que va aquí adentro, me muevo a resolver, acuérdense, toda esta ecuación. H2 menos H1. ¿Encontré entalpías aquí arriba? No, no las encontré. Pero acordémonos, lo voy a escribir aquí para que no se nos olvide. Vamos a ver si me sale el lápiz. Lo voy a escribir aquí. Que H2 menos H1 es igual a decir CP por temperatura 2 menos temperatura absoluta 1. Esto es de termodinámica 1. Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a pasar aquí? Bien, H2 menos H1. En vez de poner H2 menos H1, voy a poner CP por T2 menos T1. ¿Qué es lo que tengo aquí? Miren. ¿Dónde es que está? Aquí ve. CP por T2 menos T1. O sea, esta parte de la ecuación es esta de acá. El flujo másico viene aquí. Menos T sub 0, que es la temperatura ambiente, por S2 menos S1, que es esto de aquí. Y cuando opero todo esto, la meto en la calculadora, me da que es 25.5 kilowatts. Significará que un compresor real, ya discutiendo este tema, un compresor real no podrá consumirle menos de 25.5 kilowatts. O sea, un compresor real que comprime CO2 a una razón de 0.2 kilogramos sobre segundo, desde condiciones ambientales hasta estas condiciones de aquí, teóricamente el compresor ideal le va a consumir 25. No espere entonces usted encontrar en el mercado uno de 20 o uno de 15. No lo va a encontrar nunca porque ni el teórico alcanza esos niveles de consumo. Usted se va a encontrar, ¿qué? ¿Un compresor de cuánto? 28, 30, si es muy malo de 40, 50 kilowatts. Entre más cerca está el consumo real al ideal, significará entonces que este compresor es más eficiente. Y es así como se resuelve este problema, mis estimados.